Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Frescos como la lechuga? ¿O algunos estamos medio rostizados del calor? Ya no sabemos, ¿verdad? En la mañana fresco, en la tarde calor y en la noche quién sabe. Y luego no prendes el clima en la noche y te está rostizando. Y luego lo prendes y te da frío. Bueno, no sé ustedes, pero a mí así de repente me pasa. Hoy vamos a hablar de algo que la gente está preguntando. Y con lo que viene ahora la próxima semana del acontecimiento astronómico del eclipse de sol que va a cruzar toda la Unión Americana, está causando mucha expectativa en las redes sociales. Yo sé que ustedes ya casi no ven las redes sociales, ¿verdad? ¿Para qué vemos malas noticias? Pero por todos lados se está hablando de esto y hay personas que preguntan, estando yo en México, en los hospitales, de repente, oiga doctor, ¿y qué opina de esto? Y pues no tiene uno mucho tiempo para opinar, pero veo que las personas les está interesando. Y, y últimamente con las cosas que están pasando, que si la guerra de Israel en la franja de Gaza, que si Rusia se levanta, que si no se levanta, que si como que está aumentando el estrés. No sé en tu vida cómo andes. A ver, pícale así la costilla, la tercera del lado derecho, pícasela ahí al que está a tu lado para que le midas cómo anda en el estrés. Y dirán, ¿a poco ahí se mide el estrés? No, pero pues para ver qué te dice, ¿verdad? Pues sí, sí estoy estresado últimamente. Hay personas que dicen, no hay trabajo. Y hay otros que decimos, estoy tan estresado por tanto trabajo. Entonces el asunto es de que como quiera, como dicen, si aunque te pintes de azul celeste, la verdad es que en la mayoría de los países en el mundo está subiendo el nivel de estrés. En esta nación, que si se queda el presidente que está, que va a pasar esto, que si cambia, que si viene el otro, va a pasar esto. O sea, como quiera, el asunto es de que el estrés está a la alta, no está a la baja. No son tiempos en donde la gente diga, no, vámonos de vacaciones, no pasa nada. No, los biles y esto y el otro. Y mucha gente salió de vacaciones y dice, todo lo debo. O sea, fueron a desestresarse para estresarse más. Y hay otros que dicen, no, mejor no salgo, mejor porque está difícil la cosa, mejor guardo. Y como se quedaron en su casa y trabajando más, pues resulta que están todos estresados y ya se quieren ir de vacaciones. El asunto es que viendo todo esto, decidí ponerle a esta palabra que recibí de parte de Dios una pregunta. Y tú le puedes preguntar al que está a tu lado para incluirnos en el tema. En el máximo nivel de estrés, ¿a quién acudes tú? A ver, pregúntale a alguien. Porque una cosa es estar estresadito, un poquito, estresadita, ¿sí? Pero cuando estás en el máximo nivel de estrés, ¿a quién acudes tú? Ahora, sería o tendríamos que empezar por ver, a ver, ¿cómo está eso del estrés? No sé tú qué tanto sepas del estrés, pero cuando empezamos a ver esta o a oír esta palabra, hoy en día no es algo que sea muy desconocido de la gente, ¿verdad? La mayoría de la gente tú le dices estrés y, sí, 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 bastante, bastante. No es algo que pase por desapercibido. Ahora, el estrés, exactamente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está eso del estrés? Tiene mucho que ver con nuestra materia gris, con el cerebro. Pásame un cerebro ahí para prestárselo a alguien si necesita. No, no es cierto. Pásame para que veamos, ¿verdad?
Ahí en la masa encefálica o en la materia gris, que así se le dice a todo lo que está ahí en esa diapositiva, ahí es donde vienen los pensamientos, pero también ahí es donde están las emociones. Ahí es donde tú decides qué es importante para ti y qué no es importante para ti. Por ejemplo, hace 30, 40 años, que una mujer se embarazara antes de casarse, no, ¿cómo crees? Me corren de la casa. Ahora no es tan estresante como en ese entonces. Por poner un ejemplo, si hace 30, 40 años tú debías dinero, la gente estaba muy estresada. Ahora, no, hombre, ahí lo metes a que te lo arreglen y no, hombre, ahí luego le pagas. Tú andas en carro nuevo y a los que te prestaron andan cortándose las uñas para ver cómo le hacen, ¿verdad? Y tú no estás estresado porque pues, ay, luego le pago. Pero el estresado ahora es el que te prestó, porque anda viendo a ver cómo resuelve ahora el problema por haberte prestado. Entonces, han cambiado las situaciones por las cuales las personas se estresan. Pero hoy en día, todos, de alguna manera o de otra, pasamos momentos de estrés porque todos utilizamos esto. Aunque te hayan dicho, no, hombre, tú no, no, sí, tú también lo usas. No es nada más para las matemáticas. Ahora, ¿qué es el estrés? A ver, pregúntale al de lado, ¿qué es el estrés? ¿Me pasas la que sigue? Yo tomé una de las más sencillas definiciones y dice que se puede definir como un estado. Fíjate, es un estado de preocupación o tensión mental. No es en el cuerpo, en el cuerpo repercute, en el cuerpo empiezas a ver situaciones que te empiezan a pasar, pero no es en el cuerpo en donde está el problema, ahí se manifiesta, es en la mente generado por una situación difícil. Ahora, ¿qué es una situación difícil? Para un joven de 12, 13 años, que es el único que no tiene iPhone 24 en todo su salón, es una situación muy difícil. Todos tienen iPhone y yo no. Y se empieza a estresar, se empieza a preocupar. Porque a veces decimos, no, los muchachos, ¿de qué se va a estresar? Está lleno el refrigerador, yo le lavo la ropa, le tienden la cama, lo llevan a la escuela, lo regresan a la escuela. ¿De qué se puede preocupar un muchacho? Y le cerramos la puerta porque, no, hombre, tú, ay, que supieras lo que uno se preocupa. Y a veces le cerramos la puerta a ese muchacho y cuando nos damos cuenta que empieza a haber actitudes que tú dices, oye, ¿qué le está pasando? Es que ha cursado por periodos de preocupación tan importantes para él que repercute en su salud y está todo estresado. Hoy en día en la consulta yo veo padecimientos en jóvenes que antes no veía. Padecimientos que se veían en gente de 50 o de 60 años, ahora lo estoy viendo en gente de 20 o 30 años. Padecimientos de 30 o de 40 años que antes veíamos, ahora lo estamos viendo en 15 a 25 años. ¿Por qué? Porque esto, yo lo digo como pastor, es algo que el enemigo ha querido impulsar para que la gente empiece a cambiar su manera de pensar, pero no de la manera correcta. De tal manera que si tú le preguntas a alguien el día de hoy, oye, cuando tú estás en el máximo nivel de estrés, ¿a quién acudes? Hay personas que van a una congregación, tienen un pastor, no acuden al pastor. Hay personas que están en un grupo donde se les está enseñando de la palabra de Dios en una casa, no acuden a la que se le da a la persona que está dando la clase. Hay personas que se empiezan a alejar de la congregación cuando están en su máximo nivel de estrés. Entonces, el asunto o la pregunta del día de hoy, cuando tú estás en tu máximo nivel de estrés, ¿a quién acudes? Y ahorita vamos a ver. Aprovechando el tema para que ustedes puedan ver si en su persona o en su familia
alguien está estresado, hay unos síntomas que nos pueden decir que una persona está estresada. Y se los voy a leer rápidamente, pues para complementar el tema. Cuando una persona empieza a tener dolor de cabeza y que antes no tenía y que se empieza a volver frecuente, todos hemos tenido dolor de cabeza alguna vez. Yo la verdad muy pocas veces. De tal manera que para mí no es un parámetro, pero hay otros. Pero hay personas que de repente, ay, me duele la cabeza y ya se tienen que tomar X o Y pastilla porque le empieza dolor de cabeza, empieza el dolor de cabeza, no me puedo dormir, la mandíbula me duele, el cuello como que lo siento un poco tenso y estoy un poco ansioso o ansiosa. Eso es un síntoma de que está estresada la persona. Cuando a la persona se le olvidan las cosas, ay, ya no me acuerdo, no, se pone así como de chiste, ¿verdad? Ya me está dando el Alzheimer, dice la gente, que se le empiezan a olvidar las cosas. No, no tienes Alzheimer, no te has dado cuenta, pero estás estresada, estás estresado cuando empiezas a tener una mala memoria, porque los circuitos, como decíamos que está, ¿me puedes poner de nuevo la anterior? Los circuitos la anterior, los circuitos que llevan la comunicación de las sensaciones, de todo lo que ves, de todo lo que oyes, de todo lo que percibes, empiezan así como a... Por eso dice la gente, ¿cómo dice la Valle del Texas? La gente del Valle del Texas, cuando de repente se te va la memoria, estoy choqueado. Es eso, o sea, se fue para otros lados la comunicación y entonces, porque hay de otras cosas que sí te acuerdas muy bien, pero en el momento del estrés, la memoria no te va a decir, no, mira, estás un poco estresado. Entonces, ahorita no te puedo dar todos los datos que tenemos en el archivo C. No, ¿verdad? No es así la memoria, nada más de repente, no me acuerdo. Ay, ¿qué me pasa? Pues es que estás estresado o estresada. Hay personas, yo tuve varios compañeros en la high school, o la secundaria, la preparatoria, en donde al presentar el examen les daba diarrea. ¿Sabes de alguien que le pasó cuando tú estabas en ese periodo de la escuela? O sea, tenían un exceso de heces acuosas o estreñimiento. Es tanta la tensión que entonces paraliza el intestino y de repente le ponen en on y ¡fum! Al baño. Y no, pues no voy a ir al examen, estoy malo, mamá, estoy mala, mamá, y pues no puedo ir a la escuela. No, no quiere ir a la escuela porque está estresada, sabe que no va a pasar y entonces ese es otro síntoma que le puede tener la persona para que nosotros nos demos cuenta que está estresada esa persona. Algunos lo que les pasa es que tienen falta de energía. Ay, no sé por qué estoy tan cansado, no sé por qué, ay, ya me quiero ir a dormir. Es que ha sido tanto lo que ha estado cargando tu mente en los pensamientos que te disminuye la energía. En algunas otras personas hay cambios en la conducta. Era una persona alegre y de repente la ves. ¿Y qué te pasa? No, nada. Dices, no está normal. ¿Quién sabe qué le pasa? Bueno, puede ser que esté esa persona estresado o estresada. Y hay personas que cuando ya sube mucho esto, bueno, llevan a otro nivel como es la depresión o la ansiedad. Pero también puede haber problemas cardiovasculares y musculoesqueléticos. Personas que de repente se le acelera el corazón. Ay, no sé qué me pasa, pero mira, ay, siento como que me va a dar el tamafat. Es que está tan estresada la persona que se le empieza a acelerar el corazón y empieza a subir la adrenalina, ciertas sustancias que tenemos en el cuerpo que te provocan esas sensaciones. Incluso hay personas que se les empieza a subir la presión arterial o de repente le empiezan a doler ciertos músculos, las piernas, los brazos, la nuca. Ay, no sé, pero traigo un dolor aquí que ya quisiera irme a dormir. Pueden ser síntomas. Hay personas que de repente cambian mucho de peso, suben mucho de peso o bajan mucho de peso. O personas que tienen problemas estomacales, dolores.
o problemas a nivel sexual, que no quieren tener relaciones, no se sienten que no, ni me hables de eso. En fin, el asunto es de que todas estas cosas empiezan a hacernos ver que una persona está bajo estrés. Ahora, yo no estoy hablando del estrés en donde hay personas que se dan cuenta, sí, ando un poco estresado. No te debí de haber contestado así. Te diste cuenta que te salió una explosión por lo que traes pensando o guardando. Pero vamos a ver unos casos en la Biblia en donde estaban en un máximo nivel de estrés las personas. Acompáñame al libro de Primera de Samuel, al capítulo 28, desde el versículo 1. Es una historia donde los filisteos están peleando con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Y dice en el libro de Primera de Samuel 28, en el versículo 1, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Subráyale aquí la palabra encantadores y adivinos. A ver, vamos a ver, ¿qué dice ahí? Que los habían sacado de la tierra, ¿a quiénes? A los encantadores, dile el de lado, a los encantadores y a los adivinos. O sea, excluyeron a esa gente. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué? Se estresó. ¿Por qué? Porque vio que eran muchos. ¿Cómo sabemos que se estresó un poco más de lo normal? ¿Cómo te das cuenta tú que te estresas más de lo normal? Pensando que hay un estrés que fuera normal. Lo voy a poner así. Aquí donde está la mesa es cuando todos nos podemos estresar por algo. Se me olvidaron las llaves. Era el cumpleaños de tu papá y no le regalamos nada. Bueno, pues te da un poquito de estrés. Como quiera ibas a agarrar el dinero, la chequera de papá para regalarle algo, pues no es mucho estrés, ¿verdad? ¿Sí? Un estrés normal. ¿Cómo sabes tú que estás en un máximo nivel de estrés? Piénsalo un minuto. Entonces aquí dice, tuvo miedo y luego dice, y se turbó su corazón. Puede ser otro nivel de estrés, pero no dice que nada más se turbó su corazón. Dice que se turbó su corazón, ¿cómo? De gran manera. Subió el estrés, de ser un estrés normal a un estrés más alto y después hasta donde quieras que se dispare la flecha, se turbó de gran manera. Y entonces dice en el 6, y consultó Saúl a Jehová, a Dios, al Señor, a Yahvé. Pero Jehová no le respondió, fíjate bien, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. O sea que al menos hay 3 maneras en las que se comunica Dios con las personas. Ni por qué, ni por sueños. ¿Se ha comunicado Dios contigo? Puede haber sido en un sueño. Luego dice, ni por Urim, ni por profetas.
¿De qué manera se ha comunicado Dios contigo? Pues aquí a Saúl no le habló de ninguna de las tres maneras. Había silencio total. Porque le cambiaron el micrófono. Había silencio total, ¿por qué? Porque Dios no le habló. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer. Fíjate a quién buscó el rey de Israel, a quién buscó cuando estaba en un máximo nivel de estrés. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Se fue al Halloween. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Tráeme de los muertos, necesito hablar con alguien. Cuando yo estaba en la preparatoria, había varias compañeras de la preparatoria que nos decían: vamos con la divina. Vamos, mira, te leen el café, te leen la ouija, te leen la mano, te leen el tarot, te leen hasta el periódico si quieres, lo que quieras te leen. Y yo les decía: ay, pobrecitas, qué ignorantes son. En mi concepto, ¿cómo van a ir con una divina? Yo no sabía nada de la Biblia. Pero la verdad es que aquí el rey Saúl buscó a una de esas personas. Y entonces le pedía que de abajo trajera a alguien porque él necesitaba preguntar algo. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Porque no sabía que él era el rey en ese momento, sino le estaba diciendo a Saúl: ¿no viste en el versículo 28:1 que él ha sacado de la tierra a todos los adivinadores, a todos los que andan en ese rollo? ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué vienes a poner tropiezo en mi vida para hacerme morir? ¿Para que me corran de aquí? Si el rey ya dijo que los adivinadores, a los hechiceros, a los evocadores, fuera del Valle de Texas. Bueno, esta es versión 24, ¿verdad? Entonces Saúl le juró, fíjate, segundo tache, ¿verdad? Saúl le juró, ¿por quién? ¿Cuál es uno de los mandamientos que dejó Dios a Moisés? Ah, miren, su pastor aquí les enseña bien. No jurarás. ¿Y quién estaba jurando aquí? ¿Quién? ¿Te cabe en la cabeza eso? Porque uno a veces, yo decía: bueno, pues yo cometí el error porque no sabía. Pero el rey, ¿no él mismo mandó echar afuera a todos? ¿Qué le pasó? Y esa es la pregunta de la noche. ¿Qué le pasó? Estaba en un máximo nivel de estrés. No estaba estresado así nada más, no estaba medio estresado, sino que estaba y dijo: no me importa, tengo que hacer lo que sea necesario para salir de este problema. Hello. Porque Dios nos pone esto para que nosotros tomemos precauciones y no caigamos en estos errores. Le juró: vive Dios, que ningún mal te vendrá por esto.
Y bueno, si a ti te dice alguien, alguna persona te dice eso, puedes decir, bueno, pues tiene buenas intenciones para conmigo. Pero entonces la mujer dijo, ¿a quién quieres que te traiga? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta. Una de las maneras en las que Dios habla. Entonces, no había escuchado la voz de Dios, no había tenido un sueño de Dios, no había profeta que le dijera algo, que dijo, yo soy más inteligente que todos. Yo soy Juan. Voy a ir y voy a hacerlo a mi manera. Como puedes hacerlo tú o yo de repente si estamos en esa situación. ¿Qué pastor? Ni qué, está loco el pastor. Yo voy a ir. ¿Qué profeta ni qué profeta? Yo voy a ir. Y viendo la mujer, fíjate lo que le llamó la atención a la mujer. Y viendo la mujer, ¿a quién? O sea que se le apareció alguien. Y vio a Samuel. ¿Por qué crees tú que la mujer sabía que era Samuel? No tenía Facebook, no tenía identificador de rostro, ni huella digital. Pero cuando había hombres de Dios, la gente sabía quién era el hombre de Dios. Y si tú no tienes Facebook o no tú tienes internet y te dicen Luis Miguel va a venir al Valle de Texas y va a estar en el Dodge Arena, ¿a dónde vas para verlo? Ah, ese es. Ay, Pirruris, ahora sí ya sé que sí es él. Igual en ese tiempo, todo se transmitía porque lo habían. Y entonces la mujer cuando vio a Samuel, le dio un Luis Miguelazo. ¡Ah! Clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl. Vino con Saúl y le dijo, Saúl. Ahí fue donde se dio cuenta, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y lo que ¿quién quisiera hablar con Samuel sino aquel al cual Samuel lo había hecho rey por palabra de Dios? Y el rey le dijo, no hagas oso, no temas. ¿Qué has visto? O sea que Saúl no había visto a Samuel. ¿Quién lo había visto primero? La mujer adivina. Entonces la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. No voy a hablar de todo el tema porque es muy amplio. Hay mucha controversia entre que si era Samuel, que por qué, cómo es posible que la adivina haya traído al profeta de Dios a que hablara con Saúl, si dice que ya nadie puede, después de la muerte ya nadie puede regresar. Pero cuando tú te pones a estudiar, y por eso es que aquí invitamos a la gente a que estudie, que vaya a la universidad, al TUT, te capacite y sepas más, para que esos paradigmas que nadie sabe, tú sí los sepas. Dios se los da al remanente, a los que escudriñan las escrituras. Te voy a dar un breve resumen. Dentro de los teólogos que más han estudiado este tema, dicen que efectivamente la primera que vio a ese como Dios, hombre como Dios, fue la mujer, porque ella tenía abierta su mente y su espíritu al mundo espiritual. ¿Cómo es eso? Sí,
Cuando tú te metes con adivinas, cuando tú te metes con los brujos, cuando tú te metes con los mediums, entonces abres tu mente a que tú puedas percibir eso. Hay personas niños y niñas que desde pequeños, así como Jesús, que lo llevaron al templo los 40 días para consagrarlo a Dios, para regresarlo a Dios, para que fuera su cobertura a Dios. Hay gente en la tierra que nunca ha tenido una cobertura. Ni el abuelo, ni el papá, ni el tío, ni el jefe, ni el pastor, ni nadie ha sido cabeza de esa persona. Pero fue con la bruja, con el adivinador, con el... y entonces se abre el mundo espiritual. ¿Y qué es lo que empieza a percibir esas personas? El mundo espiritual, pero no de parte de Dios. Y por eso se dice que esa mujer vio como dioses que venían. ¿Puede ser cierto? Sí, yo conozco gente. Ahora, el otro punto es cómo es que Saúl le pide a una adivina que le traiga a un muerto. Si la Biblia dice que solo morimos una vez y no puede venir nadie acá. Bueno, en el Antiguo Testamento, antes que viniera Jesucristo, la gente no iba al cielo. Dile, no iba al cielo. Y tú dile, ¿y tú por qué me dices? Pues porque dice el pastor. La gente no iba al cielo. Dice que si estudiáramos más que este tema, que no es el tema ahorita, dice que había dos lugares en donde iban los que no se habían portado bien, por decirlo de una manera, y los otros estaban en el seno de Abraham. No iban directo al juicio. Jesucristo, por eso es la piedra angular, dice de aquí para allá sí, de aquí para allá asá. Y dice que los muertos en Cristo, o sea, de aquí para allá, resucitarán en el día postrero primero. Pero los otros, que Dios va a pesar sus corazones, seguirán después. Y luego, todos los demás. Y habrá otra oportunidad y etcétera, etcétera. Pero para cerrar esto, el último eslabón de lo que te voy a hablar de este tema de la divina es que dicen que como una persona que no era de Dios iba a atraer a alguien como el profeta que sí era de Dios. Entonces hay mucha gente que concluye que lo que vio la divina pues era un espíritu inmundo, mentiroso. Pero a esta persona fue a la que buscó el rey cuando estaba en su máximo nivel de estrés. Ahora, ¿qué es el Urim y el Tumim? Era porque dice aquí que Dios no le habló al rey ni por profeta, ni por sueños, ni por el Urim. Era algo, me pasa la que sigue de las diapositivas, creo que por ahí, vamos a ver cómo vamos, ahí está. El Urim y el Tumim. Esas piedras que, ¿cuántos de ustedes vieron en Marvel? Yo no me acuerdo cómo se llama la película, pero yo sé que ustedes sí se van a acordar, en donde uno malo que destruye planetas y todo traía una pulsera que tenía todos esos colores y que lo andan tratando de quitar la pulsera y todo para regresar para atrás y para adelante, y que si los mata y que si los resucitan. ¿Sí, alguien sabe de eso? Jóvenes, ¿cómo se llama la película esa? Adventures. Ahí está. Hasta ahí ya van a llegar al final. El que la quiera ver y quiere estresarse un rato, y quiera ver los colores del Urim y del... No, sí te estresa, ¿eh? Yo empecé a verla porque yo dije, a ver, ¿qué trae esta película con relación al ocultismo? Trae mucho ocultismo. Pero eso lo sacaron de ahí, el poder del Urim y del Tumim, que es algo que se le daba al sacerdote
de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. El poder que se nos es dado ahora en el Nuevo Testamento a través de que una persona que ha sido sacado de lo malo y levantado por Cristo, que ahora es una nueva criatura, que ahora eres justificado, Dios dice que a sus elegidos, a los que estaban de discípulos de Jesús, les dio la autoridad y el poder, ¿para qué? Para echar fuera los moños. Ah, demonios. ¿Para qué más? Para sanar enfermos. ¿Para qué más? Para que si vivieren cosa mortífera, no tuvieran mal alguno. El Urim era algo que era especial para los escogidos de Dios. Y a través de eso se hablaba de que era tener la luz perfecta. No es el tema, pero Dios nos pone para que nos pongamos a estudiar. ¿Quieres saber más de eso? Estúdialo. Ahora, vamos a 1 Samuel, al capítulo 30, al versículo 1. Vamos a poner otro caso para ver la diferencia. ¿Me pones la número 4, por favor? La diapositiva. Aquí vamos a poner a un ¿qué? ¿Cómo ves a este varón? ¿Cómo está? Ahí no hay duda que algo tiene, ¿verdad? Nomás de verle la cara, ya los demás dibujos pues te hablan de eso. Pero sabes que el día de hoy yo compartía con alguien algo que me pasó a mí, que no nos damos cuenta a veces lo estresado que estamos. Y de veras que dije yo, mira qué diosidencia el tema que voy a hablar y yo compartiendo esto que me pasó. Le compartí yo voy a alguien que una vez estaba yo haciéndole una endoscopía a una persona y antes no utilizaba yo anestesiólogo, sino alguien me ayudaba y ahí lo sedábamos y todo, pero esa persona no podía. Y le pasábamos más medicamento y apenas le íbamos a meter el tubo por la boca, le hacía así como ese que está ahí. Se alocaba y no nos dejaba. Y le puse más y lo mismo. Y dije, no, aquí ya algo no anda bien. Y entonces le hablé a mi anestesiólogo. Y entonces el anestesiólogo ya llegó hoy. Como dicen, partiendo plaza, ¿verdad? Ahora sí quieres de mis servicios, ¿verdad, doctor Espinosa? Le digo, pues sí, pues para eso te hablé. ¿Cómo no me hablas a todas? Me dice. Dale, hazle el estudio. Y ahí voy yo y se queda, caray, a ver, espérame tantito. Y va por sus otros menjurjes, ¿verdad? Ahí de lo que le ponen por la vena y todo. Y le pone más. A ver, ahora sí. Apenas yo le ponía esto aquí. Caray. No, ahora lo duermo, dice. Vámonos para el quirófano. Nos llevamos al quirófano y lo tuvo que intubar. Lo tuvo que dormir como si lo fuéramos a operar. Le metió el tubo para darle la respiración y pues yo por la nariz, por las vías respiratorias, y por el otro lado está el esófago donde entro para hacer la endoscopía. Le hice la endoscopía y se acabó el problema. Ya después, en la consulta posterior, le decía yo, oye, hay algo que te quiero preguntar. ¿En tu vida te pasó algo que hayas tenido algún problema serio, algo que te haya dejado pues un poco marcado, verdad? No. Y era un joven de 32 años que todavía vivía con su mamá. Y estaba ahí la mamá y dice la mamá, ¿le contaste al doctor de lo que te pasó de chiquito?
¿qué me pasó de chiquito, mamá? Pues cuando chocaste, que te estrellaste con la camioneta. Ah, no, pero pues eso pasó hace tanto. Y le digo, a ver, ¿cómo está la cosa? No, sí, pues es que mire, no se nota, me dijo, no se nota, pero mire, aquí todo esto me operaron, mire, todo aquí tengo la cicatriz. No, y de chiquito pues se me veía más, ahorita ya se perdió. Pero choqué, me impacté con una camioneta. Hombre, hubiera visto los días más difíciles de mi vida en el hospital. Y entonces le dije yo, sí, ¿verdad? Y cada vez que sentías que se te iba el aire, sentías que te morías. Sí, me dice, ¿cómo sabe? No, pues si nos dimos cuenta ahora que te estábamos haciendo la endoscopía. Hay cosas que se quedan en nuestro ¿qué? En el subconsciente, que los guardamos. No vale. Pero cuando venimos a Cristo, dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, sacar todas esas cosas para que tengamos paz. Y ese amigo es un ejemplo, que tenía algo guardado que vino a salir cuando lo íbamos a operar. Ahora, no nada más los varones. ¿Me pasas la que sigue? Hay mujeres que dicen, no tengo nada, no estoy estresada. La que sigue, por favor. No oigo, soy de palo y con orejas de caballo. No grita, no hace aspavientos, pero también está estresada. La que grita y avienta los platos y los rompe, ya todos sabemos que está estresada. ¿Me estoy explicando? Bueno, cuando David y sus hombres, en 1 Samuel 31, cuando David y sus hombres vinieron a Sigal, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. O sea, quemaron las ciudades. Y se habían llevado cautivas a las mujeres. ¿Cuántas mujeres tenemos aquí? A ver, imagínate que te llevan cautiva y te sacan de tu casa y que te llevan a otro lado. ¿Cómo te pondrías? Ay, qué bueno, me van a dar una mansión para vivir ahora yo solita. ¿Es lo primero que pensarías? Quemaron tu casa. Y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, nada más se los llevaron, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino después David con los suyos a la ciudad, porque andaban peleando, y aquí que estaba quemada la ciudad, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él estaba, alzaron su voz y lloraron. ¿Se pusieron contentos porque se quedaron viudos? Digo, porque si se llevan todo y está quemado todo, ¿qué es lo primero que piensas? Ya me quedé viudo, ya me quedé sin hijos, ya me quedé sin hijas. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuánto lloraron? Hasta que les ahí dice, hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Cuánto te tardas tú en que te falten las fuerzas? Hay unos que dirían, no, 3 minutos, doctor. No, yo soy rápido. Pero para que se te vayan las fuerzas, para aquel que amaba a su esposa, a su hijo, a su hija. Y en el 5 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David le dio mucho gusto. No dice así, ¿verdad? Dice, y David se angustió mucho. No le cambien ahí, ¿qué pasó con controles? Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de, o sea, le habían quitado las mujeres, los hijos, las hijas, le habían destruido toda la ciudad y los del pueblo todavía querían apedrearlo. ¿Tú cómo estarías? Hey, hello, what happened? ¿Cómo estarías tú? Oiga, yo estoy igual que ustedes, no, yo no soy el contrario. ¿Te ha llegado a pasar algo así?
que a pesar de que tú estás tratando de hacer el bien, te echan la carreta encima, como se dice. David estaba así, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. O sea, no estaban un poquito enojados, no estaban inconformes, estaban amargados. ¿Tú has estado amargada en alguna ocasión? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí viene lo que me gustaría que tú subrayes en tu Biblia. Mas David se fortaleció en su Dios. En vez de ir con la divina, con el adivino, a ver dónde se los llevaron, cuántos vinieron, cuántos quedan, dónde están, como el rey anterior, David dice que se fortaleció. Y dijo David al sacerdote Abiatar, el hombre que buscaba también hablar con Dios en ese entonces, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod, porque el efod era una de las maneras en las que Dios le hablaba al rey o al sacerdote. Y Abiatar acercó el efod a David. Se preparó, se puso lo que Dios le daba para hablar con él. Hoy no vamos a hacer 200 efodes para que todos puedan hablar con Dios. ¿Qué es lo que te ha dado a ti Dios para hablar con Él hoy en día? Levanta la Biblia, hazle así: este es tu efod, la palabra de Dios, los profetas, los pastores. Por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Y David consultó a su Dios y le dijo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué le dijo? Le dio la información. ¿A cuántos hombres agarró David para ir y pelear? Lean el 9. Partió pues David, él y los 600 hombres. ¿Qué más dice? David estaba pidiendo ayuda. Y de los que lo ayudaron, ¿cuántos se le echaron para atrás? No te preocupes. Ya se te echaron para atrás 200 que te iban a ayudar a orar, que te iban a ayudar a traer el avivamiento de Dios, que te iban a ayudar para que las familias sean transformadas en el valle. Y David siguió adelante con 400 hombres. O sea, ¿cuántos se le quedaron en el camino? La tercera parte de los que llevaba, porque estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. Pero si tú sigues leyendo la historia, ahí dice que Dios le regresó a sus 2 esposas, le regresó a sus hijos, que todo lo que se habían llevado los que habían ido a saquear la ciudad, todo lo recuperaron. Y algo de lo que más me llamó la atención, y quiero que pienses en esto, es: él sí se pudo comunicar con Dios, porque él hacía lo que Dios quería. Él era obediente. En el máximo momento de estrés, él acudió donde debía de ir, de la manera que lo debía de hacer.
se puso el efod, tomó la autoridad que Dios le dio en esa indumentaria que es especial. Pero no fue solo, consultó con su sacerdote. Y yo he visto caer a mucha gente por falta de humildad. Ay, no, yo no le voy a decir al pastor, porque él, no piensa igual que yo. Ya sé lo que me va a decir. Pues sí, pues no vayas. Pues ya tú tienes el efod y tienes el sueño, la visión y todo, pues ya para qué quieres alguien que te diga. Pero la realidad muchas veces es otra. Y dice que no solamente le dio a sus mujeres, sus hijos y todo lo que habían saqueado. Esto es lo que me partió a mí. ¿Cuántos llegaron con él? 400. Y levantaron todo lo que habían saqueado, porque habían saqueado de 2 ciudades, no nada más de David. O sea que David a la mera hora regresó con más cosas. Si tú hubieras ido con los 400, ¿qué dirías? Pues yo soy el pastor, así que con permisito, una para mí, una para ti, 2 para mí, otra para ti, 3 para mí, otra para ti, 4 para mí, otra para ti. Y si tú lo acabas de leer en su casa, cuando estaban los 400 tomando las cosas y regresaron y vieron a los otros 200 que todavía estaban ahí cansados, les dijo: denles de comer, denles de beber y repártanles. No, pero si nada más yo soy la mera de la pastora. No, si yo soy el mero del pastor. No, ¿cómo? Me ha costado. Yo ya tengo tanto tiempo aquí. Y David les dijo: así no es. Denle a ellos. Y dice: y cuando regresemos, y regresemos con todos los que están esperando, a sus esposas, a sus hijos, a todos, a ellos también repártanle. Porque si Dios nos entregó eso a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no poder compartir con otros? Si todos los cristianos, no cristinos, entendiéramos esto, ¿sabes normalmente a quién le damos? ¿A quién le das normalmente? Con la persona que quieres quedar bien. Pero cuando tú acudes a Dios, Él te va a escuchar, te va a dar, y te va a dar incluso hasta para que repartas. Pero hay algo que nosotros necesitamos llevar a la cruz. Y yo sé que el domingo muchos pusieron cosas ahí, pero normalmente ponemos nuestras necesidades. ¿Qué tal que pusiéramos mi orgullo, el querer ser el mejor, el querer que a mí me tomen en cuenta, el querer que a mí me valoren, el que a mí me den primero? Por eso es que la Biblia dice que David tenía un corazón para Dios. Yo te quiero invitar, piensa en eso. A lo mejor no ha llegado tu momento de máximo estrés en tu vida. Yo he tenido varios y he tenido grandes lecciones de parte de Dios a través de mis seres queridos, a través de los que estaban en autoridad sobre mí.
de los que están actualmente en autoridad sobre mí, que yo decidí decirles: pastor, usted es mi autoridad. Pero qué bueno fuera que tú guardaras esto como una joya, y que cuando vengas, que va a venir una situación de estrés que te está llevando al máximo, acuérdate de Hebreos, del capítulo 1, del versículo 12. Dice así. Pónseselos ahí en la pantalla, por favor. Es la 10. Dice: Dios habiendo hablado. ¿Ya lo tienes? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Esta es mi recomendación y con esto nos vamos. Cuando te sientas estresada, mujer, cuando te sientas estresado, varón, varones, recuerda quién murió por ti. Porque sabes, todos vamos a perder un familiar. Ojalá que no, pero por lógica, papá o mamá, los abuelos se van primero. Pero algunas mujeres o algunos hombres han perdido un hijo. Y cuando llegues a ese máximo de estrés, que ojalá que no sea eso, recuerda quién murió por ti en la cruz. Él te ama. Y yo pienso que eso fue lo que le hizo cambiar el corazón a David. Y por eso es que preparé esta palabra para hoy. Estamos en tiempos de mucho estrés, en donde la maldad aumentará. Pero si tú y yo nos acordamos que Jesús murió por ti y por el que está a tu lado, dile: murió por ti, murió por ti, murió por mí. Cuando llegues a ese máximo de estrés, ve a Dios y dile: Señor, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Que tengan buena noche.